Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 5 de junio del año 2023. En materia internacional, las notas más importantes tienen que ver primero con la visita del cardenal italiano Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, quien ha sido enviado por el Papa Francisco en una misión de mediación para intentar la paz entre Ucrania y Rusia. Estará hoy y mañana martes en Kiev para entrevistas con las autoridades principales del país, y el objetivo principal es escuchar de manera atenta a las autoridades ucranianas en lo concerniente a los posibles medios de llegar a una paz justa y apoyar los gestos humanitarios que contribuyan a aliviar las tensiones. El Papa Francisco confió hace 2 semanas una misión de paz en Ucrania a Monseñor Zuppi, arzobispo de Bolonia, de 67 años, conocido en el ámbito eclesiástico por su trabajo al servicio de la diplomacia. Francisco le pidió a Zuppi ayudar a resolver las tensiones en el conflicto en Ucrania, con la esperanza a la cual el Santo Padre nunca ha renunciado de que puedan abrirse caminos de paz. Según la intención del pontífice, Zuppi será el único interlocutor con los presidentes rusos Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque aún no se ha comunicado oficialmente una fecha para el viaje a Moscú. Por el momento tampoco se ha dado a conocer su agenda en Ucrania. Así que vamos a elevar plegarias porque el cardenal Zuppi tenga éxito en su misión de paz. Y aquí, en la vecindad, en Colombia, hay tremendo escándalo desatado. El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que en su gobierno, abro comillas, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones de pesos, más o menos 3.5 millones de dólares, por fuera de nuestra contabilidad. ¿A qué se debe esta declaración del presidente? A que hasta el viernes embajador de Colombia en Caracas, Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial, molesto por el trato que ha recibido del gobierno colombiano. En unas conversaciones con la ahora ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, que fueron publicadas ayer domingo por la revista Semana. Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales, manifestó el presidente Petro en un extenso tuit. El cuestionado político, Armando Benedetti, fue fundamental en la campaña de Petro y decisivo para su triunfo en la costa atlántica. Y envió en días pasados una serie de mensajes de audio, voice notes. Uno es esclavo de lo que habla, dueño de lo que calla. A la ex jefa de gabinete Laura Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo. Y esa divulgación ha causado revuelo en el país. En los audios, Benedetti le recuerda a Sarabia que él recaudó 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quiénes financiaron la campaña en la costa atlántica, acabarán todos presos. Abro comillas, no es mamando gallo, como le dicen en Colombia a las bromas. No es amenaza porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos. Cierro comillas. Eso es lo que le dice Armando Benedetti a Laura Sarabia en una de las grabaciones publicadas por la revista Semana. Sobre el escándalo, Petro recalcó que llegó a la presidencia solo para lograr más justicia social y eso es lo que lo mueve y lo obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él. Lo cierto es que hay un gran revuelo en Colombia con estas declaraciones. Y por último, los resultados de las elecciones ayer para gobernadores en México, que hasta ahora han consolidado al partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador como el mayoritario a nivel nacional rumbo a la contienda del 2024. El mapa electoral por partido político quedó de la siguiente manera. Morena, 21 estados.
Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México. Ciudad de México es importante. Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el Estado de México, que era antes del Partido Revolucionario Institucional, el histórico partido PRI. El PAN, Partido de Acción Nacional de Oposición, 5 estados: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. El PRI, el otrora poderoso, todopoderoso PRI, Atenógenes, solo 2 estados, Durango y Coahuila. Movimiento Ciudadano, lo mismo que el PRI, 2 estados, Nuevo León y Jalisco. El PES, 1 estado, Morelos, y el Partido Verde, 1 estado, San Luis Potosí. Tú sabes que estos resultados de lo que está ocurriendo en México con López Obrador demuestran que la política, por lo menos, no es como mucha gente piensa que es. Es más, López Obrador, independientemente de los que puedan criticarlo o no, es un político de izquierda, Guido, pero que está haciendo algunas cosas que lo llevan más al centro que a la izquierda en este momento. Obviamente tiene mucha gente en contra, sobre todo los ex todopoderosos del Partido Revolucionario Institucional Mexicano, pero está rompiendo esquemas. Solamente en los temas de comunicación, este señor López Obrador hace todos los días una conferencia de prensa como de 3 horas. La mañanera famosa, de lunes a viernes. Digo, mucha gente lo critica por esa conferencia de prensa, pero realmente yo que la he podido ver y que me sumo en YouTube a 200,000, 300,000 personas que la están viendo a la par, rompiendo todos los récords de streaming en el mundo, siendo inclusive en algunos momentos el primer programa de streaming en YouTube, para que sepas, Guido. Sí. Ahora, mucha gente... No es una mala práctica. Él habla acerca de todos los temas y se le pregunta acerca de todos los temas de este señor. Sí. O sea, yo realmente nunca había visto algo así. Y mucha gente... Más allá del día, ¿te acuerdas ese monólogo que tenía Hugo Chávez en su momento? Porque era un monólogo. Aquí sí a este señor le preguntan. Claro. Le hacen buenas preguntas. Claro. Es una estrategia que le ha funcionado, evidentemente, ahí están los resultados electorales, Sí. Para su partido, favorables a su partido. Claro que en México, como es un gobierno federal, pues cada partido tiene su propia dinámica en cada estado, ¿no? Claro, exactamente. Así que no necesariamente obedecen. Mira la gráfica cómo quedó. O sea, 21 estados el Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 el PAN, 2 el PRI, el otrora todopoderoso PRI que gobernó 70 años seguidos en México, y los otros 3 partidos pequeños, 2, 1 y 1. Lo cierto es que mucha gente ve esas conferencias a Atenógenes y Flor para ver cómo patina el señor Andrés Manuel López Obrador, porque a él le critican más o menos lo mismo que se le critica por parte de la oposición republicana a Joe Biden, Sí. de que a veces pierde la onda, se queda hace muchas pausas y muchos Pero silencios. déjame decirte que la mayor parte de las veces va mejor preparado que un montón de presidentes. Sí. No, y siempre tiene respuestas para todo. Sí. Buenas, malas o regulares, pero no se queda sin Y sabes, responder. el otro tono que me gusta de esa conferencia es que él no lo maneja con un tono autoritario. O sea, muy al contrario. O sea, lo maneja con un tono muy neutral. Y si por alguna razón tiene alguna diferencia, o sea, va a su equipo, por eso duran tanto tiempo, y su equipo trae toda la información y ahí mismo la presenta. Todo eso en tiempo real. Bueno. Claro, dista mucho de las decisiones que por acá toman muchos presidentes, que al final es encerrarse en su propio palacio y no hablar absolutamente de nada. O simple y sencillamente levantar el dedo y ser autoritario como el señor Bukele, ¿no? Allá en El Salvador. Pero son estilos. O como Maduro allá en Venezuela, que también es un monólogo lo que mantiene, ¿no? Bueno, oye, hay izquierdas y izquierdas últimamente en el mundo. Qué elegante que está Flor, mira eso. Hombre, Flor, ¿para dónde va Flor? Va como para algún... En tu honor, Guido. Muchas Por gracias. tu knockout, celebrando tu knockout de ayer. Oye, salí bien librado de ese knockout. Bueno, sí, hasta bien en la foto saliste. No, Guido noqueó un montón de gente después de ese knockout. Me dio risa Camacho diciendo que yo soy un testigo sospechoso. Sí, dice Camacho que tú eres un testigo. Testigo de la historia. Que no le guste, Pero lo mejor el que dijo testimonio es Camacho otra ayer, cosa. Guido, es que este programa no se llama Cuarto Poder, se llama Cuarto Joder. Sí. Cuarto joder. Bueno.
Dice que nos pasamos jodiendo. La a Ricardo labor, Martinelli. la labor del periodismo crítico es precisamente, joder. cuestionar. Bueno, no joder, cuestionar. Y de eso se Pero trata, bueno, ¿no? como lo Pero- quieras decir, son sinónimos, Pero según la no, RAE. lo que pasa es que algunos consideran que es jodedera, pero no es jodedera. No. No es jodedera. Esto No, no es pero jodedera. logra joder. Oye, a propósito de Camacho y del programa de ayer, Debate Abierto, donde ustedes dos participaron también, él decía que mínimo el 40%. Danilo Toro le decía que si no era el 50% era un fracaso. Bueno, ¿Es verdad? fue el 25%. Es verdad. Es decir, fue doble fracaso, según el parámetro de verdad. Danilo Toro. Es más, debemos llamar a Mira, Danilo que por yo ahí. pensé que no iban a llegar al 20. Bueno, mira, y la participación, ese 25% tiene que ver con la participación en Los Santos y en Herrera, donde se superaron todas las expectativas, casi alcanzan el 50% en Los Santos, que decía Danilo Toro, 45 punto algo por ciento, y en Herrera 37 algo por ciento. En las comarcas, pobrísima la participación. En Panamá, 22%. Es decir, yo no sé, decía Camacho que es que ellos no recibieron dinero para movilizar gente, pero es que el señor, Bueno, para no ahora haber recibido dinero, lo hicieron candidato, bastante bien. Y el nunca 1. el dinero ha sido un límite para él. ¿Y el 1.3 millones que encima le pagamos todos? Sí, pero él dice que eso, yo no sé, eso habrá que revisar bien, pero él dice que eso Bueno, era Guido, el costo pero de la no te elección olvides en de las que- mamparas y el TER y no sé qué. Yo creo que ahí no se gastan 1.3 millones de dólares, ¿no? Pero bueno. Es que para ellos no gastar nada es 1.3, lo cual te demuestra el valor que le dan al dinero. Oye, porque vamos a llamar a Danilo Toro, para ver el tema, porque es que Danilo lanzó un reto ayer. Sí. Y Danilo gritaba y decía, si aquí no alcanza el 50%, no Es hay un fracaso. manera. Es un fracaso. Es un fracaso y le da la razón a los que dicen que eso es un globo inflado. Porque es que si no, o sea, si tú tienes un partido en donde tú, ¿cómo es que decían ayer? Me dio risa la expresión. En donde los candidatos opositores pedían voto para literalmente, yo el primer sí, candidato, ¿no? yo estaba escuchándolo por radio, Guido, y yo tuve que, o sea, preguntar, ¿quién es que está hablando ahí? Eso no es un contrincante de Martinelli, ¿qué hace pidiendo el voto para Martinelli? Es que había ¿Para qué armónica corren? colaboración, ese es el punto que ustedes no Y entienden. la lluvia no es excusa porque la lluvia cayó después, de noche, cuando estaban Sí. celebrando allá que por cierto el señor tenía cara de poca celebración, pero bueno, en determinados momentos. Poca celebración, pero hay que destacar algo, los dos hijos presentes. Y la esposa, ¿Y la esposa? Sí, ella siempre está, pero los dos hijos presentes. bueno. Pero es que Ella siempre está en los actos oficiales, ojo. hay que entender el mensaje que él estaba mandando ayer. ¿Ah? Eso fue un mensaje. Sí. Ahora, Un Sí, mensaje claro. También el mensaje acerca de su recuperación. ¿cuántos minutos rápida, duró? por cierto, ¿ah? ¿Cuántos minutos duró sentado allá en el acto? Porque según Camacho no podía estar sentado más de 45 Tenemos a minutos. Danilo Toro en este Y momento. por eso no había ido a la audiencia. Danilo Toro, usted ayer en Debate Abierto dijo que si el partido RM no sacaba el 50% no estaba en nada. Pero mire cuánto sacó. 25, la mitad de lo que usted predijo. O sea que no está en qué nada. bueno eres. Tú recordarás que yo le decía ayer al invitado, al señor Camacho, le decía que ellos habían puesto la barda, el umbral muy bajo, al decir que esperaban de un 20 a 25% de asistencia. Y lógicamente, cuando tú pones los objetivos, las metas tan bajas, cualquier cosa que hagas por algo por encima de ese nivel tan bajo, sonará éxito. Sin embargo, el partido estaba llamado a poner el doble de lo que puso. Y que de lo contrario, pues se daba muy mal. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, en las encuestas publicadas por el Panamá América generalmente, el señor Martinelli, según y como nos dijo el invitado de ayer, el señor Camacho, nos dijo que había llegado a 40 y hasta 50% de preferencia. Entonces, es inexplicable que alguien a escala general, ¿no?, donde tú no tienes las homogeneidades, donde tú no tienes la comunidad de intereses, tú obtengas 50% de preferencia electoral para el cargo de presidente, pero a lo interno de tu colectivo, tú apenas llegues al 25%. Es decir, entras en franca contradicción con lo que has estado promoviendo a través de las encuestas. Y entonces, una de dos. Y como no se puede culpar, como no se puede decir que lo de ayer está mal medido, porque lo de ayer es la realidad observada y medida, obviamente el cuestionamiento le caerá o le cae
a las encuestas. Esa es la primera consecuencia importante de este resultado. Segundo, tú no estás hablando de cualquier candidato. Tú estás hablando de un candidato que ha tenido un éxito que hay que reconocerle, ¿ok? Que ha sido tanto producto de las circunstancias como producto del descuido de los demás actores políticos. Que es que él ha logrado polarizar con respecto a él a todos los demás. Eso ha sido exitoso. O sea, si tú ubicas el discurso político de Panamá, tú tienes al candidato Martinelli y luego frente a él todos los demás. Habrá que ver quién polariza con él. Eso en el escenario político es un éxito. Ahora, Danilo, ¿sí? pero ayer te decía, mira, si un partido político grande, y vas a ver la del PRD o vas a ver la de Cambio Democrático, normalmente un partido grande tiene 30, máximo 35% en primarias. O sea, un 25% en un partido que se acaba de inscribir me parece normal. Eso No, te lo decía normal. ayer, ¿no? Para nada, Terógenes, para nada. Son dos circunstancias totalmente distintas. Es comparar el cielo con la tierra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de RM versus el PRD o el CD? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tú no me estás hablando de un partido que reclama estar liderando las encuestas. Tú no me estás hablando de alguien dentro del PRD que reclama haber polarizado con respecto a, o que está en esa situación de ventaja. Y tercero, la tercera condición especial del señor Martinelli. El señor Martinelli está enfrentando un juicio del que en un mes está pendiente una sentencia y que ha utilizado inteligentemente ese escenario como discurso político. Es más, su discurso de ayer, post-elecciones, estuvo con un enorme porcentaje de ese contenido. Entonces, si tú me estás hablando de un hombre que se revela acosado, perseguido, que dice estar en contra de todos los factores adversos que significa este escenario del juicio, oye, era esperable que su público político saliera a respaldarlo y que no lo dejara en la soledad en que quedó. Entonces, bueno, en ninguno de Danilo, esos lo que decía... ámbitos, el PRD tiene algo parecido, pero es que ni cerca. No tiene un candidato que haya polarizado, no tiene un candidato que se encuentre en las circunstancias en que se encuentra el presidente Martinelli, y además no está liderando ninguna encuesta. O sea, estamos hablando de dos escenarios totalmente diferentes. Estaba obligado a obtener un porcentaje significativamente mayor que el que salió. Por lo tanto, como consecuencia, las mediciones entran en el cuestionamiento. Su percepción como un posible candidato que pueda sostener la polarización, porque la tiene hasta por lo menos hasta ayer la tenía, también puede ser cuestionado. Es decir, el análisis de los resultados también te revelan cosas que tú dices, wow, lo que le ha funcionado a Martinelli es su propaganda, más que su realidad, en términos de su valor de realpolitik. Y eso está bien, desde el punto de vista político eso vale, pero no hay que confundir nunca la realidad con la propaganda. Son dos cosas totalmente distintas. Pero, Danilo, ¿qué efecto crees que va a tener esta elección y esta participación, el porcentaje de participación en las próximas encuestas? ¿Significa que él ha perdido apoyo, según tú? Bien, el primer efecto que debiera tener es que los opositores de él despierten y se den cuenta cuál es la realidad. Eso es difícil, ¿ah? Eso, a mi criterio eso es difícil, porque si Martinelli tiene las cosas fáciles, no es solamente por su habilidad, es por lo dormido que están sus adversarios. Entonces, el primer efecto que debiera darse es que despierten y se den cuenta cuánto pesa una estrategia bien llevada versus la realidad. El segundo efecto que debiera tenerse es dentro del propio realizando metas. Tuvo resultados muy preocupantes para él, pero muy preocupantes para él. Ese 25%, objetivamente hablando, o poco más de 25, creo que está cercano a 26, es muy poco para lo que él reclama valer en términos de activos políticos, ¿ok? Sus activos políticos. Es muy bajo. Es como cuando tú metes plata al banco con la idea de que te vas a ganar X porcentaje de intereses, pero resulta que no, que pasaron una serie de cosas y no te ganaste nada. Bueno, el rendimiento del voto del Cambio Democrático a lo interno fue muy bajo. Así que debiera darse una revisión de la capacidad de ese partido
He escuchado discursos que dicen que no, que lo que pasa es que habían separado las elecciones y que una van a ser la de los diputados y otra va a ser el presidente. No, la del presidente siempre a la más gente. Eso aquí y en India. ¿Ves? Entonces, si en esta ocasión eso ocurrió, bueno, eso trae otro cuestionamiento. ¿Qué tan disciplinado tiene el señor Martinelli a su equipo? Si ese es el discurso defensivo, sería muy malo. Creo que lo lógico es que el realizando metas tenga como ejercicio una revisión. Lógico, cara al público va a celebrar con champaña lo que ocurrió, pero cerrada la puerta de la habitación, tienen que darse cuenta de que la realidad es muy distinta a lo que están comunicando. Tercero, el problema aquí es la credibilidad sobre las encuestas, porque cada quien va a sacar una encuesta diciendo que va a salir con el complejo del espejito, ¿no? Cada quien va a sacar una encuesta haciendo el papel del espejito y diciéndole quién es el más bello del mundo. Y eso es la primera consecuencia, es que vamos a tener un deterioro en la credibilidad político-electoral. Y eso es desafortunado porque este país necesita creerle a alguien. De hecho, lo que va a quedar montado va a ser una guerra de encuestas, porque la realidad y las encuestas, la realidad y lo que se está anunciando están obviamente divorciados. Bueno, gracias Danilo. Danilo Toro se reitera en lo que ayer dijo en debate abierto dominical. Dice que si Martinelli no llega al 50, pues deja muchas dudas. ¿Tú qué piensas, Guido? ¿Tú coincides con Danilo? Definitivamente, yo coincido, porque independientemente de que era una primaria, digámoslo así, simbólica, porque nadie dudaba que el señor iba a quedar de candidato presidencial. Ese es su partido, tiene las siglas de su nombre, sí. ¿no? Es un partido de bolsillo, si se quiere, a diferencia de otros partidos donde sí hay una competencia real. Acá los competidores pedían votos para él. Pero es lo que dice Danilo, con más razón debiese haber demostrado ese poder. Bueno, no se dio. Y para ratificar lo que dicen las encuestas, pues ese es el punto y el argumento de Danilo. Si yo estuviera en los zapatos del pueblo, señor ¿no? Martinelli y del señor Camacho, yo hubiera quedado preocupado con el resultado. ¿Qué tú dices, Flor? Sencillo. Que no. Yo no hubiera quedado preocupada, sí, lo único que le importaba era ganar ahora mismo. Como te dijo Camacho ayer, a ellos el real reto que tienen es el 2024 en este momento. Mira, yo creo que lo del juicio no cambia según la cantidad de personas que han votado ayer. Cambia solamente el resultado, que es el que él estaba buscando. O sea, sí, lo deseable hubiera sido que saliera más gente, pero yo no pienso que el apoyo se le ha dejado de dar. Yo creo que 25%, tomando en cuenta que es un partido nuevo, a mí no me parece que está tan mal. No es mucho menos que los demás partidos históricamente hablando en sus primarias. O sea, no sé, no coincido con la posición. Me parece que tiene sentido, pero no la comparto. Sí, yo coincido contigo también, porque es que está dentro del rango de lo que normalmente la gente vota en unas primarias, pero el error estuvo de parte de RM de salir a decir, no, nosotros vamos con un 40% de participación. Entonces, es lo que es el punto crítico de Danilo. Además, no son comparables con otros partidos políticos porque realmente él sí está en una posición en donde él dice que pues, está liderando las encuestas. Entonces, era el momento de demostrar eso. Creo que ahí es donde viene el ruido, ¿no? En el canal entre sí, pero por esta otro primaria y lado, otra. es lo que decíamos ayer, Atenógenes. ¿Para qué salir a votar? La gente no siente que su voto iba a hacer la diferencia. ¿Me explico? Pero ya era muy obvia esa. Entonces, como la gente no siente que su voto va a hacer la diferencia, ¿para qué va a salir a votar si igual ya ganó? Es diferente en las primarias, en las generales que en las primarias. Pero para mí en las primarias la gente da por hecho que el día iba a salir, entonces, ¿para qué iban a ir? Pero el mensaje era para apoyar a su líder máximo, en este caso el señor Ricardo Martinelli, ¿no? Yo veo que ese no es un pensamiento muy panameño. No sé. Sí, el pensamiento panameño sería, ya, él ganó, ¿para qué voy a ir? Es verdad, es buen punto. Salir de mi casa si él ya está seteado. O sea, si hasta los contrincantes están pidiendo el voto para él. Sí, no sé, si ya ganó, ¿para qué voy? Verlo. Es verdad, es un buen punto también, buen punto.
Hay que ver ahora cómo impacta esto en las encuestas. Si en teoría claro, no tienen el apoyo que dicen ¿en cuál tener, se encuesta? debería haber reflejado en las encuestas. ¿En cuál encuesta? En la del Panamérica que paga él. Oye, casualmente vamos a hablar de ese tema en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar con Rodrigo Noriega acerca del caso New Business que terminó el viernes y yo creo que quedaron algunas cosas, más allá del knockout que le cita Guido, ¿no? Sobre el tema, por cierto. Seguro que hay más. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ahí están en pantalla los resultados de las elecciones primarias del partido Realizando Meta. 96.94%, con ya un 99.54% de mesas escrutadas. Participación 25.8%, ese es el último número del Tribunal Electoral. Esta información está directamente conectada con el Tribunal Electoral. 96.94% del señor Ricardo Martinelli. Yo decía que iba a tener el 99%, obviamente, ¿no? Para hacer juego con su supermercado. Rubén Darío Campos, mira, Flor, tú que estás diciendo, el señor Pepe Campos, como le dicen, obtuvo 2.28% y el señor Ameilo tuvo 300 votos, Flor, 300.50%. 154, pero yo te voy a decir la verdad. 154 personas votaron por el señor David Ochi. Ahí está. La mitad de los que votaron por Amelio. O sea, no sé qué estás diciendo, Flor, ahí están los votos. Y Rubén Darío Campos lo coge tercero. Les tengo que decir algo. Yo, lo que me parece preocupante de esta elección es la gente que votó por los demás, que no son Martinelli. ¿Eso para qué? Oye, Flor, pero si esa es la democracia. Pero ellos también tenían su voto, Flor, ¿qué te pasa? Y la gente tiene familia, Flor. Oye, amigos. Pero seguro que Amelio no tiene 300 familiares, oye. ¿Qué le pasa a la gente? Familia, David amigos Ochi. y empleados. ¿No? Y simpatizantes también. Si es que puede ser, bueno. pero mira, David Ochi 154, o sea, la gente, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa? Yo creo que a lo que hay que darles plomo aquí son los que votaron por todos los que no son Martinelli, y los que votaron por Martinelli y todos los que están en RM también. Ahí hay un tema, te digo. No, sí es muy cierto. Grave. Tienen que hacer un análisis. Pero bueno, el señor Ochi me dice que quedó de tercero allá en Boca del Toro. Es la información que estamos recibiendo. Fue profeta en su tierra. Medio claro, profeta, ¿no? pues. Digo, Medio profeta. Pues, la gente es mala, de que por Ochi no votaron ni los trabajadores de TCT. ¿Cómo es posible? Están contigo, Flor, dicen. Pero bueno, son los esfuerzos internos de los partidos también por sus primarias. Ya la otra semana veremos la del PRD, tú vas a ver eso, la del PRD también va a estar interesante. Va a estar buena esa la del del PRD. PRD va a estar un poco más movida y yo creo que va a tener mucha más atracción nacional. Hay videos. A pesar de que el resultado es previsible. Bueno, es bien obvio, pero hay contrincantes interesantes que pueden dar la batalla en cuanto a declaraciones, simplemente. O sea, escuchar las declaraciones de Cristiano Adames y de Pedro Miguel González va a ser interesante. No necesariamente porque vayan a ganar, porque yo creo que el resultado es más que claro, pero no necesariamente 96%. Y ahí sí creo que va a haber diferencia importante en cuanto... Mañana tenemos acá a Pedro Miguel González para hablar con nosotros acá en el programa. Sí. Acuérdense que esta es la última semana de campaña. Este fin de semana circularon unos videos aparte de la danza de millones con el tema de la descentralización paralela, que evidentemente están favoreciendo al candidato oficialista del oficialismo, el candidato oficial del oficialismo. Circularon videos donde se ven pick-ups llenos de bolsas, me imagino que es para repartir, en pick-ups que están identificados claramente con el candidato Gaby Carrizo. Es que tuviste, por ejemplo, el que sacó la prensa una información acerca de Coclé, por ejemplo. La diferencia abismal es horrible. entre las juntas comunales que son PRD versus el resto. Sí. O sea, un municipio como Aguadulce recibe 2.7 millones
mientras que la capital, que es Penonomé, recibe $25,000. Eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ni siquiera para disimular. Porque la capital No para no disimular. está bajo mandato del PRD, sino Obviamente, de o sea, Cambio es Democrático. demasiado obvio. Entonces, cuando tú ves toda esta cantidad de automóviles en esta campaña, es obvio lo que está ocurriendo y sabemos dónde está bajando todo el Y dinero. encima la investigación que se había iniciado por parte de la Fiscalía Electoral se ve interrumpida por un amparo de garantías que interpone Sí. el director del La propia autoridad de del DAS. descentralización es absurdo, pero además Hombre. es escandaloso. Digo, la Además, autoridad de es obvio lo que está descentralización. pasando. Es escandaloso. Claro que sí, El por miércoles van a favor. salir los datos de todo el país en cuanto a la descentralización. Ha anunciado la prensa. Vamos a ver qué bellezas hay ahí, porque hay de todo el país. Ahí va a ser la confirmación, evidentemente, Flor, de lo que estamos viendo. Mira, aquí está el video que circuló en redes sociales. Mira las bolsas llenas con pick-ups, con la bandera. O sea, eso Mira, a eso solamente le falta, Guido, poner la franja amarilla. Eso solo le falta a eso. bueno, sí, Sí, ya, bueno, sí. ya sería el descaro no Ya visto. sería el descaro si le pone la Pero se franja ha visto. amarilla. Pues no, mentira, Pero se ha sería el visto, descaro. se ha visto. Sería el descaro ya visto. No visto no, porque ya se ha Mira visto que también. alante de ese carro, ahí está la franja amarilla, otro con franja amarilla. ¿Lo vieron? Para Sí, ver, sí, sí. repitamos Al final el video. del video sí, se ve un carro. La parte carro- final del video. un carro con franja amarilla, pero no sabemos si está involucrado en el evento. No sabemos, pero está bastante Es pegado. verdad, mira, ve, ahí está, ahí, no sé si podemos detenerlo, ahí está Más clarito. adelante, ahí. Ahí está clarito. No sabemos, no se aprecia No si sabemos tenga si bolsa, está pero en parte está ahí. de la caravana o no, Pero está ahí, así es. pero está allí. ¿Eh? No, bueno, y el fiscal general electoral brilla por su ausencia. Ahora hay un amparo que hay que esperar que la Corte se pronuncie. En fin, lo cierto es que se están usando los recursos del Estado de manera grotesca para favorecer al candidato oficial del oficialismo. Eso no hay la menor duda y eso es no solamente está prohibido en la Constitución, sino que es un delito electoral. Hay que decirlo así por su nombre, no Bueno, es lo que medias dice, tintas. es lo que dice Flor, es lo que dice Flor. O sea, eso es lo que se espera del resultado para las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Ante ese apoyo económico que es evidente, o sea, el resultado parece que sobra. Creo que eso es lo que vuelve interesante esas elecciones. O sea, el resultado va a ser obvio, pero es diferente si Gaby Carrizo gana con el 40% o si gana con el 70%. ¿Me Sí. explico? O sea, la proporción del resultado lo que va a hacer la diferencia y las acusaciones que va a haber entre ellos. Porque de esta uno sabía qué esperar, era muy obvio. Pero sí, según las circunstancias, según el contexto de los partidos y de la realidad de cada partido, uno sabe qué preguntarse. Acá, yo creo que el tema ni siquiera en PRD es la participación. Sí, si sale muy baja será un tema, pero si no, pues es lo esperado. En el caso de Ricardo Martinelli era llamativo ver a los otros pidiendo votos para él, la participación y la aparición de él. ¿Y qué era noticia? La aparición de los hijos. En este caso Claro. son totalmente distintas las cosas en las que los periodistas nos debemos fijar y en lo que la ciudadanía debe estar pendiente. Claro, aquí- Y es las declaraciones de los opositores, cómo gana, o sea, porque va a ganar, sí, pero ¿por cuánto? Habría que ver las diferencias, a ver si los contrincantes admiten el triunfo fácilmente o tiran acusaciones importantes. O sea, hay cosas que son importantes para estar pendientes. Sin duda, y habría que estar pendiente, por ejemplo, de cosas curiosas como esas que mencionas ayer en RM, que a pesar de que los hijos se había comentado que no querían saber del papá, pues ahí estaban ayer. No, ahí ese fue el toda la mensaje. familia. Ese casualmente fue la respuesta, Así por eso es. estaban allí, ¿no? Así Obviamente. es. En el PRD sería interesante, por ejemplo, si Zulay Rodríguez, que va por la libre postulación a 2 cargos de elección popular, a presidente y a diputada de San Miguelito, vota en las primarias del PRD. Yo no creo, pero... O si Martín Torrijos. si Martín O Torrijos Martín, vota. yo a Martín no lo veo en Yo en ese papel. Yo tampoco lo veo. De hecho, él está haciendo su campaña con el PP abiertamente, así que yo no lo veo en esa situación, porque ese es el temperamento de Martín, pero de Zulay uno nunca sabe, ¿no? O sea, de Zulay es Yo impredecible. tampoco veo a Martín Torrijos votando, pero si lo hiciese fuera Sí, algo que cambia Porque por lo menos él la ha dicho en perspectiva. todo momento a Tenógenes que él no deja de ser PRD, que él es Claro. súper PRD. Claro. Entonces, ¿por qué no iría a votar? Debería, ¿no? Debería.
pero también es un mensaje, indica que ninguna de las opciones que está allí Así es. Si él a él está, le convence como si, miembro del si él PRD. está participando por Sí, fuera pero para de... eso está el voto en blanco, pero la responsabilidad democrática es ir a votar, ¿no? Tendría que liderar un movimiento interno dentro del PRD para que la gente Sí, votara en blanco también. votar en blanco. Si hay votos, ojo, que eso que has planteado, Flores, es interesante. Si hay muchos votos en blanco, también es un mensaje, Ujú. ¿no? Pero, Eso- pero en las primarias muy pocas veces se manda ese mensaje. Pero, Sí, eso pero no lo veo, eso ni, no lo veo. ni Martín Torrijos ha estado haciendo No, ese tipo de tampoco, exhortación a la membresía del PRD. por eso no lo veo en Por lo esa- menos no públicamente, ¿no? Así que... Por eso no lo veo en esa función definitivamente. Pero bueno, el juicio del caso de No Business terminó el viernes y casualmente me parece que fue el jueves en la tarde que se liberó el fuero electoral penal para el señor David Ochi, lo que equivaldría a que el señor David Ochi tiene que hacer una audiencia aparte. Guido. Audiencia aparte, correcto. Ya Pero hemos- aunque estaba el abogado ahí presente. Sí, no importa porque él no estuvo, aunque estaba el abogado que estaba era el del otro Ochi, porque son dos. El abogado que estaba Daniel interviniendo David. era el del otro Ochi. Este estaba amparado por fuero penal electoral, por lo tanto no estaba siendo procesado en ese momento. Pasa similar a como pasó en la audiencia casualmente de New Business, El caso en donde New hubo Business, sí, dos exactamente. audiencias distintas preliminares, Sí. una para los que no tenían fuero y otra para el señor Martinelli que le levantaron Exactamente. después el fuero. Nada más que en este caso sería ya la audiencia de posterior a fondo. la audiencia de fondo, Correcto. exactamente. Sí, pero al hacer esa audiencia le da chance a Ricardo Martinelli, le da más tiempo a Ricardo Martinelli o no. O Sí, sería, sí, Flor. pero es que habría que hacer esta audiencia primero Sí, para después Flor. que valorice Sí. de sentencia. Sí, correcto, pero expliquemos algo también, porque la gente está preocupada Sí. con los tiempos electorales y no sé qué, y los tiempos de la justicia. Recordemos que estos son procesos ya de los pocos que quedan en el sistema inquisitivo mixto, que por eso los manejan juzgados liquidadores de causas penales, porque es lo último que queda. Y el Tribunal de Apelaciones de Liquidación de Causas Penales también maneja muy pocos casos. Entonces, por eso es que los tiempos sí dan, ¿no? Por eso, Así básicamente, es que los tiempos sí dan. Pero, No. pero sí influye, No. sí influiría a realizarle una audiencia al señor Ochi en Sí, ese sí. momento versus el resultado Claro, de la decisión de la claro, retrasa un poquito, Hay que pero, hacerlo pero primero y ya entonces serían los 30 días. Y hay que decir algo Te recuerdo, que nos explicaba Juan Antonio Tejada ayer. Hay que esperar la compulsa de copias y La transcripción, para que entonces empiece. Los 30 sí. días no empiezan mañana la, ni tra- hoy. la transcripción de la audiencia, básicamente, y hay dos pruebas que hay que practicar, pero eso no tampoco demora 6 meses, eso es relativamente rápido. yo ¿Qué creo es que relativamente rápido? ¿Una semana, un mes o 2 meses? Una semana máximo. Es que yo creo una que semana. Entre la inclusive- transcripción y la práctica de pruebas, una semana. en básicamente. el caso del señor Martinelli, la audiencia para el caso New Business, después que le levantaron el fuero, fue como de 3 días. Ese fue el tiempo que estuvo Sí, 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 esperando sí. la audiencia. Eso Así no- que sí, es un tema de término. Eso Acuérdense que la es- jueza tiene 30 días para fallar. Creo que queda Hasta 30 hasta días. 30 días para fallar. Hasta 30 días. Mira, y Queda de- ayer Juan Antonio Tejada decía fuera de cámara algo que no dijimos en cámara y es que se empieza a investigar 7 años después este caso. Y cómo fue que dijo Guido, tú podrás decirlo mejor en casos así, el tiempo que se demora en empezar una investigación es el tiempo que huye la verdad. Sí, eso es un aforismo que tenemos los abogados que dice que el tiempo que pasa es la prueba que huye. Aquí, gracias a Dios, Eso. pudieron atrapar a todas las pruebas, ¿no? Sí. Independientemente que sí, la denuncia fue 7 años después de los hechos. Pero ahí están todas las pruebas. Yo sigo considerando que la Fiscalía tiene pruebas contundentes, incluyendo las 2 declaraciones de los testigos protegidos, que son conocidas por las juezas, aunque ellos no hayan sido presentados en la audiencia. Porque a diferencia del sistema penal acusatorio, los jueces toman su decisión con base en lo que escuchan en la audiencia. En el sistema penal inquisitivo mixto, los jueces están desde el inicio del expediente en conocimiento del expediente, valga la redundancia. Así Y al que, final- Que ese fue otra cosa importante de este juicio, me parece importante, porque de hecho te lo pregunté ayer en la entrevista, Guido, y se lo hemos preguntado a los entrevistados de este tema, cuando lo hemos tenido aquí en el programa y en otros programas también, y se sabe que no era obligatorio que llamaran a los testigos protegidos, pero hubiera aportado o hubiera restado, tomando en cuenta que
los abogados de Ricardo Martinelli lo hubieran interrogado. Sí, Flor, desde el punto de vista, digámoslo así, de la opinión pública, era deseable que hubieran estado sentados los testigos protegidos. Desde el punto de vista de la estrategia de la Fiscalía, quién sabe. Cualquiera que hubiera sido el resultado de esa comparecencia hubiera sido la misma que con los testigos no protegidos de la defensa. ¿Qué le han dicho los abogados defensores y el propio Martinelli? Que les pagaron, que los extorsionaron, que etcétera, etcétera. Hubiera sido el mismo resultado, porque la defensa no va a variar su discurso. Entonces, desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que sí, hubiera sido importante. Como dije, esos dos testigos completaban la constelación de los testigos estrella de la Fiscalía. Quedó incompleta para el público, pero está completa dentro del expediente. Yo creo que esa es la diferencia principal, Guido, y explicar a la gente que hay solamente una persona a la que en todo caso se tiene que convencer en el proceso, y es la jueza Valoisa Martínez, no hay más nadie. Así es. Y la jueza ya tiene conocimiento de lo que dijo el testigo protegido, los dos testigos protegidos. ¿Por qué? Porque es el sistema penal inquisitivo. Entonces, obviamente, si se presentaban o no en la audiencia, no sumaba ni restaba para el criterio de la propia jueza. Ya ella sabía lo que habían dicho. Listo. O sea, sí. Yo creo que eso es lo importante en el tema de si debieron presentarse o no. Es más, por eso faltaron un montón de testigos. Faltaron a la audiencia pública, pero sus declaraciones estaban en el expediente. Bueno, Yanivel, ¿sí? Por ejemplo, Yanivel Ábrego, testigo de la defensa, no fue, pero presentó un escrito. Sí. Claro, hubo casos con el señor Frank Weber, él había dicho a la jueza y él también fue, y lo hizo público, ¿no? Y lo exteriorizó. Sí. O sea, son casos específicos, pero la jueza, me parece a mí que al final, después de la presentación de todo lo que hay, está suficientemente ilustrada para tomar una decisión. No, eso sin duda. Sí, sin duda. Eso sin duda. Sin duda. Ya te digo, igual abunda a la presentación del perito. Puede ser que de momento haya gente que critica al perito, las preguntas de la defensa contra el perito, muy bien, magnífico, pero la jueza ya tenía un criterio formado acerca de lo que el perito había presentado en el expediente. Ya ella lo leyó. Sí. O sea, y si te diste cuenta, muchas veces la jueza estaba inclusive mejor ilustrada que los propios abogados defensores, porque le llamaba la atención acerca de dónde se encontraba lo que ellos estaban analizando. No ocurrió una vez, ocurrió varias veces. Que está clarita, y Claro. por eso son los ataques de la defensa de Ricardo Martinelli y del propio Ricardo Martinelli en sus redes sociales, en sus medios de comunicación, justo lo que estamos cuestionando. Es muy obvio, ¿no? O sea, ¿no vieron ustedes la supuesta bomba, que no era ni un bomba, en los medios de Ricardo Martinelli? Bomba de humo. Lo que sí hay es una simbiosis entre sus abogados que estuvieron ayer en las primarias de Realizando Metas, o sea, todo su equipo legal, asumo yo que es parte entonces del partido Realizando Metas, ¿te diste cuenta? Sí, Pues varios de ellos, no sé si todos, pero varios de ellos. Bueno, yo diría que la gran mayoría, la gran mayoría, salvo, creo que el señor Carlos Carrillo fue el único que no vi, pero todos los demás estaban allí, en la tarima principal, así que asumo que todos son sus abogados y también miembros del partido Realizando Metas. O sea, él tiene una simbiosis. En este se le ha mezclado todo, ¿no? Claro. Ellos se convirtieron en el todo de él. Uh-huh. En su círculo cero. Amigo, abogado, copartidario. Y de ganar, ¿Gobernarían con él? Obviamente. O sea, entre ese círculo cero estaríamos viendo a los próximos magistrados de la Corte que tuviese que nombrar, procurador que tuviese que nombrar y demás otros cargos importantes. Digo, claro, Ese es el si tipo cumplen de con los, cosas que el panameño debería ver, si más cumplen allá con los de requisitos, quiénes son sus abogados. si cumplen con los requisitos que la ley establece para esas posiciones, que es otra cosa, no vamos a entrar en esa Hay un par que no cumplen. Hay un par que no en esa cumplen. profundidad. Bueno, pero listo. si cumplen, lo Sí, más probable es que de ahí acuérdate salen. que la ley Bueno. habla de no poder ser condenado para algunos cargos, ¿cierto? Exacto. Bueno, por eso digo que hay un par que no cumplen. Exacto. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Cuarto Poder, reitero. Esta es una edición especial. Ya conocemos al primer candidato a las elecciones presidenciales de mayo 2024. La Alianza Informativa te llevó la cobertura completa de las primarias de Realizando Metas. Lo ocurrido desde la sede del partido. Confío en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral. Y la espera de los resultados.
con el más potente despliegue tecnológico. Como usted lo ve, hemos desplegado nuestro mapa virtual. Como nadie más puede hacerlo. Todos los detalles del proceso electoral con la Alianza Informativa en Voto 24. Tú eliges. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando pues lo que ha ocurrido con las primarias del Partido Cambio Deportivo realizando metas y lo que viene ahora con el Partido PRD, con el Partido Cambio Democrático, con el resto de los partidos políticos que también van a hacer primarias por lo menos en el mes de junio y lo que viene también para el mes de julio, porque todo esto está comenzando realmente la carrera por las elecciones del año 2024 específicamente. Flor, ¿Qué sigue después la del PRD? Cambio Democrático, donde 9 de julio. No. Sí, viene. Acuérdate que viene la segunda parte de realizando metas. Sí, claro, la de los otros Sí, cargos. aparte, ahí es donde yo que sí por creo. cierto, ellos dicen que hay que sumar. Aquí me escribió algo de RM, dice, ustedes tienen que sumar. Nosotros hablamos de 40-50%, 25% en esta y 25% en la otra. Así no Juntan las funciona. dos y entonces tienen el 50%. No, esa matemática No, no. pero mira. Son hábiles, En la segunda de RM, que es para otros cargos que no son presidenciales, ahí sí creo que debe haber más participación. Bueno, porque hay más candidatos que muchos mueven más gente. candidatos Claro. Ahí Y más movilización. dice que ahí ahí- sí yo espero. Dice que ahí nos van a callar la boca, porque ahí sí hay que sumarlo. Dice Incluyendo a Félix Molanier, que no le reservaron el espacio, entonces tiene que salir a conseguir Exactamente. su candidatura con Ahora, sus activistas. ese asunto de estar dividiendo las primarias es demasiado complicado y al final termina costando mucho más plata. Yo sí creo Pero que... es más estratégico. No, es más estratégico para él. Es que yo creo que sí hay que ir pensando que en el futuro debe haber un solo día de primarias, de múltiples partidos. O sea, un Sí, yo solo estoy de día acuerdo. para que todos los partidos políticos organicen sus primarias y ese día se hacen todas las primarias de los partidos. Porque es que cuesta plata. Mismos centros de votación, se Claro. ahorra muchísima plata y mucho desorden. Exactamente. Entonces es casi un Y ejercicio además, ¿sabes paralelo. qué es importante ahí? Que no habría este ruido de publicidad que hay de los Exacto. O sea, se acabaron las Exactamente. RM, ahora tenemos el ruido del PRD nuevo, la de Una sola campaña. Y todos a la vez, un solo Claro. día y nos abarroten de publicidad una sola vez. Exactamente, una sola... Sí, y tampoco alteras el proceso, porque al final terminas alterando el proceso de la elección del año siguiente. Inclusive puede ser más próxima a la elección general. Debes analizar el tema de las alianzas inmediatamente 1 o 2 semanas después. Entonces, Sí, porque acá estamos hablando de una elección primaria un año prácticamente. La antes de las fecha elecciones. límite para celebrar alianzas es el 30 de septiembre. 30 de septiembre. Ya ahí el Exacto. 30 de septiembre, el 1 de octubre, Pero ya sabemos cómo van a Se da quedar de esa conformadas las forma, papeletas. se da de esa forma porque tienes un montón de primarias por 3 meses prácticamente, entre primarias, convenciones y demás. Sí. Acuérdate también Mira, que la los partidos sigue- con menos la de que sigue 100.000 no pueden después no hacen del 11 de primaria. junio, la que sigue después del 11 de julio es el 2 de julio, que es realizando metas, la segunda parte, luego Después viene la de el Cambio Democrático, 9 de julio, exacto, 9 de julio. después viene la de CD, Panameñismo. Que esa va a estar bien interesante. El 16 de julio el Congreso del PP, Ujú. el 23 de julio el panameñismo y el 30 de julio Otro Camino para escoger al candidato presidencial. Otro Camino también tiene primarias, ¿no? Me parece. Otro Camino tiene el 2 de julio Directorio Nacional para escoger a los candidatos de elección popular, excepción candidato a presidente. O sea, igual que RM, pero al revés. Primero todos y después el de presidente. Pero en convención. Pero en convención. No en primarias. En convención, sí. Que es en diferente, sí, convención. al proceso de Sí, primaria. sí, pero dividido, es lo que me refiero. Y el 31 de julio termina la recolección de firmas de los candidatos por libre postulación. Por eso te digo que en octubre, iniciando octubre, ya debemos prever cómo va a quedar la papeleta, salvo que haya alguna renuncia. Porque esa es una posibilidad que ya ha sucedido antes, que hay candidatos de libre postulación que quedan en la papeleta, o sea, tienen derecho, pero renuncian. Entonces hay que cambiar la papeleta y sigue el que le sigue en firma. O renuncias o inhabilitaciones. ¿no? O inhabilitaciones también puede darse. Bueno. Terminamos. Gracias por Listo. acompañarnos. Si aquí en usted, Cuarto Poder. gracias Flor, muy elegante hoy Flora. Si usted En tu sigue honor, en Guido Telemetro, Rodríguez, en tu honor siempre. gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión NCIS New Orleans, investigación naval criminal efectiva. Efectiva.